Bienvenidos ya a nuestro programa para ir considerando los textos que nos ofrece la liturgia para este próximo domingo. Estamos ya en el 30º domingo del tiempo ordinario y corresponde el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. El texto sagrado nos dice lo siguiente: Al saber los fariseos que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó maliciosamente: Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante, pero el segundo es equivalente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. Hasta aquí tenemos nuestro texto. Ahora bien, vamos a comentar un poco viendo aquí cómo los rabinos del tiempo de Jesús habían llegado a descubrir, estudiando la Biblia, 613 mandamientos, de los cuales 365, como los días del año, eran negativos, es decir, prohibiciones, y 248 como los miembros del cuerpo humano, positivos, o sea, obras que cumplir. Las mujeres solo estaban obligadas a cumplir los mandamientos negativos. Pobres catequistas. A mandamiento por día habrían empleado casi 2 años para explicarlos todos. Al final, los primeros estarían ya ciertamente olvidados. Si era ya difícil aprenderlos, se puede uno imaginar lo que sería cumplirlos. Evitar los pecados era prácticamente imposible. La gente del pueblo, que no estaba en grado de aprender las sutiles distinciones y la interminable casuística de la moral, era despreciada por los escribas. Esa gente que no conoce la ley, dice, es maldita, afirmaba Caifás en San Juan 7:49. Jesús consideraba este abultado bagaje de normas un yugo pesante que oprimía y fatigaba, ahogaba y mataba la alegría de vivir, como está en Mateo 11:28. Dice Jesús: Ay de ustedes también, doctores de la ley, que imponen a los hombres cargas insoportables. En Lucas 11:46. Un día, uno de estos escribas, quizás un poco resentido por las palabras de Jesús, se le acerca en actitud hostil y para tentarlo le pregunta: ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Lo que quiere decir en realidad es que todos los 613 preceptos son grandes e importantes y deben ser cumplidos con el máximo empeño. No son un yugo, sino que le irá bien al hombre si es dócil desde joven. Según Lamentaciones 3:27, ¿cómo se atreve a decir que son cargas insoportables? ¿Pretende acaso anular parte de la ley? No todos los rabinos eran rígidos. Muchos aceptaban una distinción entre preceptos graves y leves y sentían incluso la necesidad de hacer una síntesis, de encontrar uno que los resumiera a todos. El texto al que hacían referencia era al famoso Shema Israel, que diariamente, mañana y tarde, todo israelita recitaba y que Jesús mismo cita
Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Había quien colocaba en el primer puesto el amor al prójimo. Se cuenta que un día pidieron a Hillel, un famoso rabino que vivió pocos años antes de Cristo, que enseñara toda la Torá en el tiempo en que lograra mantenerse erecto apoyándose en un solo pie. Hillel respondió: no hagas hacer a tu prójimo lo que no te gusta hacer a ti. Esto es toda la ley, lo demás es comentario. Filón, filósofo y literato judío que vivió en Alejandría de Egipto, decía que toda la ley se resumía en el Decálogo y que éste a su vez se sintetizaba en el amor a Dios y al prójimo. ¿Hay pues alguna novedad en la respuesta de Jesús? Examinemos sus palabras. El mandamiento grande, el primero, es amar a Dios, comprometiendo a 3 facultades: el corazón, el alma y la mente. Dios ante todo debe ser amado con un corazón no dividido, con todo el corazón. Hoy hablamos de creyentes y de ateos. En los tiempos bíblicos, sin embargo, esta distinción no hubiera tenido ningún sentido porque simplemente no había ateos. La distinción era entre creyentes e idólatras, es decir, entre los que amaban al Dios vivo y verdadero y los que se adherían a dioses muertos y engañadores. Hoy hay creyentes, pues gente de iglesia, fieles cumplidores de todas las prácticas religiosas, que contemporáneamente adoran la cuenta bancaria, la posición social, la carrera, el poder, las propias ambiciones. Estos tienen ciertamente el corazón dividido, no aman con todo el corazón, pues como Jesús pide. Toda la vida, es decir, el alma. El creyente debe estar dispuesto a sacrificar todo: dinero, intereses, vínculos afectivos, derechos, incluso afrontar el martirio en defensa de la propia fe. Amar a Dios, entregarle toda nuestra confianza, puede comportar, y sucede con frecuencia, la necesidad de tomar decisiones y renuncias heroicas. En tales casos no es lícito recurrir a subterfugios y mistificaciones. No pueden ser aceptadas soluciones de compromiso ni para uno mismo ni para sugerírselas a otros. Con toda la mente. También el aspecto racional forma parte del amor a Dios. Las emociones no pueden ser objeto de un mandamiento, puede serlo, sin embargo, el compromiso de empeñar toda la inteligencia en la búsqueda del Señor y de su voluntad. Quien se interesa en futilidades, quien dedica más tiempo a frivolidades y habladurías acerca de la vida y milagros de los famosos del cine o la TV, que al estudio de la palabra de Dios, quien ignora problemas teológicos o morales de actualidad, quien no se empeña en profundizar las razones de la propia fe, está muy poco comprometido en el amor a Dios. Hasta aquí nada nuevo, pues, respecto de la ley a la fe judía, aparte del hecho fundamental, pues, para un cristiano, de que el descubrimiento del rostro de Dios y de su voluntad pasan a través de la revelación, pues, que viene de Cristo, y que el amor a Dios es fruto del don del Espíritu Santo. Después de haber anunciado cuál es el mandamiento más grande, Jesús añade que este es también el primero. Jesús hace una especificación
para introducir el segundo, que es semejante al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí comienza la novedad más evidente. La cualificación semejante que utiliza el texto, igualmente grande, igualmente importante, igual a, confiere al amor al hombre el mismo valor que el amor de Dios. Solo Jesús ha colocado los dos mandamientos al mismo nivel, confiriéndoles igual valor. En la cita como respuesta de Gilel, hemos ciertamente percibido una cierta resonancia de la invitación de Jesús a sus discípulos. Traten a los demás como quieren que los demás les traten. En esto consiste la ley y los profetas. Seguramente habremos notado también la diferencia. Jesús ha convertido en positivo, traten. La recomendación que Gilel había formulado en negativo, no traten. El maestro, a partir de las reflexiones de los más sabios entre los rabinos, para comunicar la luz plena de su mensaje. También en la llamada al mandamiento del amor al prójimo ha usado el mismo procedimiento. No se ha referido como los rabinos a un texto bíblico frecuentemente citado: no serás vengativo ni guardarás rencor a tu propia gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Texto que ya estaba en Levítico 19:18. Pero sin embargo ha conferido el precepto una perspectiva nueva, una dimensión ilimitada. Para el israelita, prójimo eran los hijos de su pueblo. Para Jesús es todo hombre, aun el enemigo, como está en Mateo 5:43 al 48. La afirmación conclusiva de estos dos mandamientos depende la ley entera y los profetas. Tiene que ser interpretada, por tanto, teniendo presente expresiones similares usadas por los rabinos. Estos dos mandamientos constituyen el punto de referencia de cualquier norma. Deben ser considerados como criterios de juicio para valorar todo precepto. Todas las leyes son buenas si son expresiones de amor, o hay que rechazarlas si se oponen, si son un impedimento para el bien del hombre. Hay un último punto que esclarecer: la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Es de notar que el Nuevo Testamento existe una tendencia a unificar los dos mandamientos. Marcos, el primero de los evangelistas, habla del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Después de él, Mateo retoma la misma expresión, pero añade: el segundo es semejante, es decir, equivale al primero. Lucas no alude a un primer mandamiento y a un segundo, sino que los une en uno solo. Está en Lucas 10:25 al 28. Juan recuerda las palabras de Jesús, quien habla de un solo mandamiento. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. En eso conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. En el resto del Nuevo Testamento no se hace más referencia a dos mandamientos, sino a uno solo: el amor al hombre. Toda la ley, recuerda Pablo, se cumple con un precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y escribiendo a la carta a los romanos recomienda que la única deuda que tengan con los demás sea la deuda del amor mutuo,
porque el que ama al prójimo ya cumplió con toda la ley. De hecho, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro precepto se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley, como está en Romanos 13, 8 al 10. Sabemos pues lo que significa amar al hombre, aunque no siempre nos es fácil establecer cómo este amor debe ser concretizado. Pero, ¿cómo se ama a Dios? Si se continúa manteniendo separados los dos mandamientos, se corre el riesgo de poner a Dios y al prójimo compitiendo por el corazón del hombre, por su tiempo, por sus pensamientos, sus intereses, de tal manera que lo que se le da a uno se le quita al otro. Amar a Dios no significa sustraer algo del hombre para dárselo a Dios. Eran los dioses paganos los que habían creado a los hombres para ser servidos por estos mediante ofrendas, sacrificios, postraciones. El Dios de Jesús nunca ha querido nada para sí mismo. Es Él quien se pone al servicio del hombre hasta el extremo de inclinarse para lavarle los pies. Si Dios nos ha amado tanto, dice San Juan, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Primera de Juan 4:11. Amar a Dios significa asimilar sus sentimientos con respecto al hombre. Significa amar al huérfano, a la viuda, al extranjero como Dios le ama y le protege. Varios rabinos habían ya notado la conexión entre los dos mandamientos. Uno de ellos, sin embargo, también intuyó la razón por la que ambos mandamientos se atraen mutuamente, razón sublime que hacemos nuestra. El amor al hombre es siempre amor a Dios, porque va dirigido a su imagen y semejanza. Por tanto, como vemos ya este domingo, las lecturas van a ir orientadas sobre la práctica de, diríamos, de la ley antigua que está en, pues la primera lectura la tenemos del Éxodo, y donde se van a dar normas muy concretas para vivir como lo pide la vida del pueblo judío. Y la segunda lectura será de la carta a los tesalonicenses. Pero bien, la orientación va en esa perspectiva. Se trata de amar al prójimo en situaciones muy concretas. Así que pedimos a Dios pues que vayamos preparando nuestra liturgia dominical y celebremos con gozo este amor a Dios y amor al prójimo, que se concreta pues en el servicio social y religioso a nuestros hermanos en las comunidades. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.